Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones del Evangelio del día. Hoy es jueves de la 34ª semana del tiempo ordinario. Hoy celebramos la fiesta de San Andrés Apóstol. Una vez que Jesús caminaba por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado después Pedro, y Andrés, los cuales estaban echando las redes al mar, porque eran pescadores. Jesús les dijo: «Síganme, y los haré pescadores de hombres». Ellos inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Pasando más adelante, vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en la barca, remendando las redes, y los llamó también. Ellos, dejando enseguida la barca y a su padre, lo siguieron. Palabra del Señor. Muy bien, demos comienzo a nuestra reflexión del Evangelio de hoy. Pero antes de entrar al Evangelio propio de este día, digamos algo acerca de San Andrés Apóstol, fiesta de quien celebramos este día. Dependiendo a qué evangelio sigamos, pues hay una orden diferente en los llamados que Jesús hace a sus primeros discípulos. Según el evangelio que acabamos de escuchar de Mateo, Jesús primero llama a Simón, Pedro y Andrés, a que los encuentra en la ribera del lago de Galilea porque eran pescadores. Según el evangelio de Juan, es Andrés, uno de los que fue el primero en ser llamado, y nos dice el evangelista Juan de que tanto Andrés como otros discípulos, antes de ser discípulos de Jesús, fueron discípulos de Juan el Bautista, y es cuando Juan el Bautista les señala a dos de estos discípulos de Juan el Bautista que ahí está el Mesías, y es desde ese punto en adelante que Andrés, que es uno de esos dos discípulos que van detrás de Jesús, después de que Juan el Bautista se los ha señalado, y Jesús le dice a quién buscan, y después ellos van y se quedan con él. Y después de que Andrés es llamado por Jesús, es Andrés que va en busca de Simón Pedro, su hermano Simón, que después es llamado Pedro, y se lo presenta a Jesús, quien después le da el nombre de Pedro, ¿no? Así que dependiendo qué evangelio sigamos, el llamado de los primeros discípulos es un poco diferente. Lo que sí sabemos con certeza, según los 4 evangelios, es de que los primeros discípulos en ser llamados eran pescadores. Aquí tenemos a Pedro y Andrés, y después también a Santiago y Juan, hijos de Zebedeo. Y aquí se nos presenta en este evangelio de Juan de que tanto Simón, Pedro como Andrés y Santiago y Juan responden inmediatamente al llamado de Jesús. Ahora, ¿qué más podemos o qué más sabemos acerca de Andrés Apóstol? En realidad, fuera de lo que los evangelios nos dicen, sabemos muy poco. Una de las tradiciones dice que San Andrés fue el fundador de la sede de Constantinopla, que pasa a ser el gran patriarcado de Constantinopla, que es la sede principal aún hoy en día de la Iglesia Cristiana de Oriente. San Andrés tiene una presencia muy fuerte en la Iglesia Cristiana de Oriente. Es llamado
en esta tradición cristiana de Oriente, protokletos, según el Evangelio de Juan, que fue el primero en ser llamado. Es lo que significa esto, protokletos, primero en ser llamado. Fuera de esto, hay varias tradiciones y diferentes ciudades pues toman a San Andrés como su patrón. Escocia, por ejemplo, es uno de los países que tiene a San Andrés como su patrón. En las iglesias de Oriente también hay varias regiones como Rumanía que lo tienen como su patrón. Según dice la tradición, él murió en Patras, que está a un lado de Corinto, pero que después sus restos fueron llevados a lo que hoy es Constantinopla o Turquía. Bueno, hay varias cosas. Ahora, ¿qué es lo que podemos nosotros apreciar y tomar de esta celebración, de esta fiesta de San Andrés Apóstol? Bueno, uno de los detalles que es muy importante para nosotros, pues, es lo radical de la respuesta al llamado de Jesús, de que lo dejan todo para ir tras Jesús, ¿no? Y esto es lo que los evangelios nos dejan claramente, la respuesta radical al llamado que Dios en Cristo nos hace, ¿no? Ahora, esto no implica de que el llamado necesariamente va a ser perfecto en la persona que recibe tal llamado, pero sí de que tiene que responder con esa radicalez y después no voltear hacia atrás, o sea, no voltear hacia lo que deja por detrás, sino ir tras de aquel que nos llama. Y si hemos de caer, si hemos de fallar, pues entonces uno se levanta, se sacude, pero sigue en esa misma orientación por la cual Dios en Jesucristo nos llama, ¿no? Así que este es uno de los temas que podemos apreciar tanto de San Andrés como de un Pedro, y vaya que Pedro también es un espejo en el cual todos nos podemos ver, pero hoy en día estamos hablando de San Andrés Apóstol. El Evangelio de hoy pues se nos presenta como dos de los primeros que fueron llamados, Pedro, su hermano, y Andrés. Originalmente se cree de que tanto Andrés como Pedro son originarios de Betsaida. Esto nos lo dice también el evangelista Juan, y que después ellos pasaron a vivir a Cafarnaúm, que es un pueblo pesquero a un lado del mar de Galilea o lago de Galilea. Y es ahí donde Jesús los encuentra pescando en la ribera del mar de Galilea, y ahí es donde reciben su llamado. Fuera de esto, pues nuevamente se sabe escasamente muy poco. Hay otra tradición que dice de que San Andrés murió crucificado, pero no en una cruz como la de Jesús, sino una cruz en tipo X. Y esta tradición nace como en el siglo X y después se expande por el siglo XIV. Pero nuevamente esto es son más leyendas que datos históricos, ¿no? Bueno, pasamos ahora al Evangelio de hoy. Dice: una vez que Jesús caminaba por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado después Pedro, y Andrés, los cuales estaban echando las redes al mar. Estaban echando las redes porque son pescadores, ¿no? Y es en medio de su trabajo, ¿no? Que Jesús los llama y ellos lo dejan todo para ir detrás de Jesús. Ahora, otro detalle muy interesante es de que el movimiento cristiano empieza entre familia. Los primeros 4 en ser llamados son un par de hermanos, ¿no? Y es fascinante de ver de que aunque el principio de este movimiento cristiano es entre familia, ¿no? 2 grupos de hermanos, y también más adelante nos enteraremos de que quizás algunos de los otros que fueron fundadores de la iglesia cristiana eran parientes mismos de Jesús, según algunas teorías de la relación entre Jesús y los primeros que fueron llamados.
particularmente los hijos de Zebedeo, que algunas interpretaciones dicen que quizás son parientes de Jesús, ¿no? Y esto es curioso porque siendo de que Jesús funda las relaciones dentro del reino no según la sangre, no según la carne, no según la cultura, sino la fe en nuestro Señor, en Dios, que es la fe lo que nos une como familia, es la voluntad de Dios, la cual al adoptarla, a hacerla nuestra, nos une en hermandad y solidaridad como una familia de Dios, ¿no? Y no la sangre y no es la carne. Es un tema muy interesante que al ver los primeros que son llamados, que aquí ya tenemos un par de hermanos, ¿no? Que en la forma que Jesús proclama el reino, promueve el reino, pues no enfatiza en la conexión por medio de la sangre o de la carne, sino en la voluntad de Dios, que aquel que hace aquel que escucha la palabra de Dios, aquel que acepta la palabra, la voluntad de Dios y la hace suya, dirá Jesús, es mi hermano, mi hermana, mi padre, mi madre, ¿no? Continúa el Evangelio diciendo: Jesús les dijo: sígame y los haré pescadores de hombres. Ellos inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron, ¿no? Aquí este es un tema muy interesante de responder. Y con esto no quiere decir de que todos a quien Dios en Jesucristo llame tengan que ser curas y monjas. No es eso, porque a estos primeros en ser llamados por Jesús no los llamó para que fueran curas y monjas, los llamó para que fueran sus discípulos, o sea, para que se dejaran formar por él, para que después fueran enviados como una extensión de Jesucristo en el mundo, a proclamar que el reino de Dios ha hecho irrupción en la historia y que ahora somos llamados a él y que nosotros somos sus testigos de la realidad de este reino ya presente entre nosotros, ¿no? Ahora, tú que escuchas este evangelio, tú que escuchas esta reflexión, ¿no? También debes de caer en cuenta de que tú también has recibido un llamado para ser no solamente partícipe de este reino que Dios en Jesucristo ha inaugurado, sino que también recibes esta misión de ser un portador de la buena nueva, o sea, de que tú, si te identificas con tu fe, si te identificas con el bautizo que has recibido, en la cual Dios te dice: tú eres mi hijo, tú eres mi hija, amado en quien me complazco, y que entonces también has recibido este llamado, esta misión de ser portador de la buena nueva para que también otros lleguen a conocer a Dios y al conocerlo, amarlo y al amarlo, servirlo, el cual es nuestra vocación por excelencia, servir a Dios en el prójimo, ¿no? Ahora, tú puedes preguntarte, bueno, ¿yo qué puedo hacer, no? Bueno, mucho. Que cualquiera que sea el camino que Dios te da en la vida, ya sea por medio de una profesión, ya sea por medio del matrimonio, ya sea por medio de X trabajo que tú tengas, ¿no? O si te recibes la vocación de religioso, religiosa, sacerdote, lo que sea, ¿no? De que ese es tu caminar en la vida como testigo de Dios en el mundo, testigo de Jesucristo en el mundo, y que por tanto corresponsable de promover el crecimiento que Dios en Jesucristo ha inaugurado, ¿no? Así que no todos somos llamados para hacer una cosa o la otra. Hay una diversidad de llamados. Cuando uno se identifica con su fe, cuando uno hace suya la fe, entonces uno se hace responsable de esta vida que Dios en Cristo nos ofrece. Y que mi testimonio de vida entonces es promover el Evangelio, promover esta nueva realidad del reino del cual tú, yo, nosotros somos ciudadanos. Y que por tanto representantes para que también otros lleguen a conocer a Dios. Y después de este llamado a Andrés y también a Simón Pedro, después Jesús se topa con otros dos hermanos. Pasando más adelante vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo,
que estaban con su padre en la barca remendando las redes. Mientras que Pedro y Andrés están echando las redes, estos otros dos hermanos, Santiago y Juan, están ya remendando, limpiando las redes junto con su padre, y también al recibir el llamado lo dejan todo. Nuevamente lo radical de la respuesta, ¿no? De que te las juegas o no te las juegas, de que eres parte o no eres parte, ¿no? Con Jesús no hay puntos medios, no hay ser tibio, o estás frío o estás caliente, o estás con Él o no estás con Él, ¿no? Y esta es nuestra realidad como discípulos de Jesucristo. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.